El Señor dice que el perverso deje de hacer mal y el inicuo deje sus malos pensamientos, que se vuelva al Señor y así Él tendrá compasión de ellos, que se vuelva a nuestro Dios porque Él es generoso para perdonarlos. Iniciamos entonces con una oración que debe ser lo primero que hagamos en nuestro día y lo primero que tengamos en nuestra mente. Los invito por favor entonces a que cerremos nuestros ojos allí donde estamos y empecemos pues con nuestra oración. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por habernos traído a este lugar, Señor. Te damos gracias porque tú has planeado nuestra vida, Señor, y que estemos aquí hace parte de ese plan, Señor. Te damos gracias porque hoy nos permitiste ver un nuevo amanecer, porque respiramos, porque tenemos cosas que a veces nosotros mismos no apreciamos, pero que tú has puesto allí, Señor, para cumplir con ese plan y ese propósito que tienes para con nosotros. Y sabemos, Señor, que todas tus promesas que tienen que ver con ese plan, Señor, serán cumplidos. Te damos gracias, Padre Santo, por todas y cada una de las personas que se encuentran aquí, representando a cada una de estas familias, Señor, porque tú los has traído aquí, Señor, para aprender algo nuevo el día de hoy, Señor. Permíteme, Señor Padre, que nosotros, que pongas en mí las palabras, Señor, que tú quieres transmitir el día de hoy con este versículo de Isaías, Señor. Que podamos comprender cuál es el propósito de cada una de esas palabras y que podamos, Señor, estar contigo y conectados contigo, Señor, en cada uno de los minutos que dure este proceso de hacer nuestro devocional. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestros pastores, de Iglesia Camino, Señor, que son una bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque les has dado el conocimiento, Señor, y les has dado las fuerzas para aprender y emprender los planes tuyos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos des la orientación, nos des un corazón enseñable, para que podamos entender cuál es el mensaje para cada uno de nosotros, Señor, en este momento, con este arte que vamos a hacer el día de hoy. Gracias, Padre, por cada minuto de este día y de este tiempo contigo, Señor, aquí en la iglesia. Permítenos vivir en unidad como iglesia, Señor, para que podamos ayudarnos los unos a los otros, ser mentores y ser mentoreados, Señor. Te damos gracias por todas las cosas que haces por nosotros en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, voy a volver a leer el versículo para los que no estaban presentes. Está en Isaías 55:7 y dice, que el perverso deje de hacer el mal, el inicuo deje sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor y así tendrá compasión de ellos, que vuelvan a nuestro Dios porque Él es generoso para perdonar. Entonces podemos ver aquí en este versículo cómo el Señor nos muestra tres características o tres atributos de su carácter y son la compasión, el perdón y la generosidad. Muchos de nosotros no somos tan compasivos, queremos o juzgamos a las otras personas con dureza y así pretendemos que nosotros seamos juzgados. Y pues resulta que el Señor es un Dios equitativo y Él nos muestra que debemos ser compasivos, porque si Él nos juzgara a nosotros con la dureza que nosotros juzgamos a otros, pues simple y sencillamente no existiríamos, porque diría no, o sea, no están cumpliendo con el propósito, no mis mandamientos, por lo tanto pues no deberían existir y Él tiene en sus manos la vida nuestra y es por eso que pues nos llama también en este atributo a ser compasivos con los demás. En cuanto a la generosidad, Dios es un Dios que no se queda, no se queda con nada que Él pueda entregar. Y cosa que a nosotros nos hace muchísima falta. Muchas veces nosotros tenemos alguna cosa en nuestra casa, dando un ejemplo terrenal, tenemos cosas que no necesitamos en nuestra casa, pero nunca nos ponemos a pensar que hay una persona que sí está necesitando eso que nosotros tenemos y no usamos. Y entonces me da risa porque muchas veces dicen, no, es que el capitalismo, no sé qué, pero nosotros mismos nos hemos dejado guiar por el materialismo, por el capitalismo, compramos cosas que no necesitamos y cuando vemos a una persona
que realmente la necesita, nos duele entregarla. Y nos duele entregar las cosas materiales. Imagínense cómo será entregar las cosas que no son tangibles. Y entregarle esas cosas al Señor, pues muchísimo más difícil. Y ahí es cuando nosotros, el Señor nos lleva a reflexionar sobre eso de la generosidad. Y entregar las cosas que realmente no necesitemos, pero que puedan hacer un bien o que traigan un beneficio a la vida de los demás. Porque pues igual tenemos una cosa que no necesitamos, pero está dañada, ¿la vamos a entregar? Pues el Señor no hace eso con nosotros, Él siempre nos da lo mejor y de eso mismo debemos dar, tanto en las cosas materiales como en las cosas intangibles. Si mi don o mi capacidad, la capacidad que me ha dado el Señor es la enseñanza, entonces porque a veces digo, ay, no, pero pues o sea, otra vez me llaman a preguntarme tal cosa, pues si yo tengo la respuesta, ¿por qué no la doy? ¿Sí? Si yo tengo el amor, ¿por qué no lo entrego? Si yo tengo la bondad o otras cualidades que me ha dado el Señor y otros dones y talentos, ¿por qué no los entrego con esa generosidad que Él me los ha entregado a mí? Entonces este es un momento para decidir entregar eso que nosotros tenemos con generosidad y que otros están necesitando. Así sea una palabra de aliento, una palabra que el Señor tenga dentro de su palabra para una persona que la esté necesitando. Y el perdón, ese todavía es más difícil para nosotros. Dios es un Dios que nos perdonó de una manera que nosotros, inmerecida. Nosotros no nos merecíamos el perdón que Dios nos ha entregado. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros perdonar a los demás? ¿Cuánto nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos? Porque nosotros mismos a veces somos los jueces más duros con nosotros. Y en cuanto a la relación con Cristo de este versículo, el versículo nos dice que Él es generoso para perdonar, se está refiriendo a la generosidad que Él tuvo entregando a su único Hijo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y allí es donde nosotros entramos a ver a Jesús. Si Él no hubiese sido, si Él no compartiera esos atributos que tiene Dios, de ser compasivo, generoso y perdonador, pues Él no hubiera entregado su vida por nosotros, no hubiera muerto por nosotros. ¿Quién de nosotros está dispuesto a morir por alguien? Nosotros muchas veces decimos, no, yo moriría por mi hijo o por mi esposo, yo me haría matar por mi esposo o mi esposa, ¿sí? Y solamente esa entrega la podemos dar si nosotros tenemos el corazón generoso, el corazón compasivo y el corazón perdonador que tuvo Jesús. En cuanto a el decide de este versículo, yo creo que el Señor nos está invitando a decir arrepentirnos, porque pues si ustedes se dan cuenta, aquí hay dos palabras que estuve buscando y es el perverso. Y el perverso se refiere a aquella persona que disfruta y es consciente del mal que hace. Entonces a veces no estoy en pecado, ¿cierto? Pero a veces hay pecados que uno disfruta y prefiere quedarse en ese pecado que tomar la decisión del cambio. Entonces el Señor nos está llamando a dejar la perversidad, dejar de disfrutar el pecado que estamos cometiendo. No, pero pues ¿qué pecado yo? Pero si yo soy cristiano, ¿cuál pecado puedo estar cometiendo? Bueno, pecados como contra su mismo cuerpo. Se supone que somos el cuerpo del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero comemos de más, comemos a deshoras, no descansamos, no dormimos, ¿sí? Y disfrutamos esas cosas. Comemos cosas que no debemos comer, pero las disfrutamos. Ay, es que es tan rica la empanada, o qué delicia esta chocolatina. Y entonces ahí nosotros estamos siendo perversos. A veces pensamos que el perverso es el que está afuera, el que mata, el que roba, el que defrauda, pero realmente nosotros también tenemos perversidad en nuestra vida. Debemos identificarla y decidir cambiar eso, poder transformarnos. Inicuo es la otra palabra que nos señala aquí el versículo. Y dice que inicuo es la falta de equidad, desigualdad. Entonces el Señor aquí nos está invitando a que seamos equitativos. Ese es el otro decide que encuentro aquí en el versículo. Y ser equitativo es no solamente
tratar a las personas de manera con igualdad, llamémoslo de alguna manera, sino adicionalmente darle a cada uno lo que se merece. Y si nosotros nos ponemos a ver eso, pues lo que se merece no solamente es lo bueno, también a veces, si el Señor es justo, pues nos lleva a pensar aquí, pues si yo he actuado mal, estoy siendo inicuo y estoy siendo perverso y estoy cometiendo pecado, pues ¿qué sería lo que yo me merecería en este caso? Y por eso es tan importante el atributo que Dios nos señala hoy, es que Él es compasivo y ha sido compasivo con nosotros, y esa es la invitación hoy, a ser compasivos. Y en cuanto a la esperanza que nos muestra este versículo, es que Dios es generoso para perdonarnos, o sea, que nosotros podemos esperar esa generosidad de parte de Él, que Él no se equivoca, que Él está ahí con nosotros, que Él es capaz de perdonarnos hasta el pecado que nosotros creamos imperdonables. Entonces, hoy los invito a que nos decidamos definitivamente a cumplir y a tratar de alcanzar esos atributos que el Señor nos está invitando, y a dejar atrás nuestros errores, a dejar nuestra iniquidad, a dejar atrás nuestras perversidades y nuestro pecado para iniciar una vida realmente justa.